La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Miguel Ángel Ordaz es académico y analista y nos acompaña vía telefónica precisamente para abordar el tema de la pregunta de hoy, y sobre esto, pues este término muy mexicano del chapulineo de los políticos que brincan de un partido a otro, así como de la falta de congruencia ideológica de algunos de sus militantes. Miguel, un gusto saludarte, muy buenos días. En el estudio Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Buenos días, Juan. Buenos días, Marcela. Sí, a sus órdenes. ¿Cuál es tu análisis, Miguel, de esta práctica tan común en la política mexicana, que si bien no es nueva, ya tiene décadas y décadas que ha surgido? Es más, de hecho, prácticamente desde que este país existe como tal, hemos visto estos bandazos que dan, yo creo que el primero de ellos pudiera haber sido Agustín de Iturbide, que se pasó de las filas realistas a las independentistas. Pero ¿cuál es el análisis que tú haces de esta práctica? Bueno, miren, a partir de esto que ha venido sucediendo, pues me parece que lo primero que salta a la vista es la desvergüenza de una clase política que, en aras de seguirse manteniendo en el escenario del poder y en posiciones de fuerza, en posiciones de poder, pues sacrifica todo. Y en este caso diríamos que lo primero que se sacrifica es algún referente que pudo haber existido desde el punto de vista ideológico a través de las organizaciones políticas a las que pertenecen. Los partidos políticos de pronto entonces se convierten en algo, en un ente cuya principal característica es el pragmatismo en este momento, y que pues esto nos afecta de manera directa, porque ¿a dónde van a parar estos que están dando saltos de un partido a otro si no tienen siquiera un principio elemental de carácter ideológico que nos permita a los ciudadanos al menos saber cuáles pudieran ser algunas de las remotas posibilidades de representación efectiva de quienes acudimos el día de la elección a votar? Y pues lo único que podemos hacer es que la alternativa inicial es votarlos con V, y no tenemos la posibilidad de votarlos con B cuando no funcionan bien. Entonces me parece que en este caso la desvergüenza es la principal característica de esto, y que la representación que deben tener de nosotros simple y sencillamente no existe. Habría entonces aquí una delgada línea entre lo que son las convicciones y las conveniencias. Convicciones por lo general ausentes de ideología, y conveniencias pues por lo general por ambiciones de poder. Sí, definitivamente, aunque yo me atrevería a afirmar que no es tan delgada la línea, dada este dato que tú proporcionas, Juan, de que esto prácticamente es de siempre. En este caso está siendo más evidente, porque es evidente ya también un deterioro casi definitivo de un sistema que está colapsado. Todo lo que hemos estado, observando que ha sucedido a lo largo de las últimas 2 semanas nos indica que todavía nos falta mucho más por ver en relación a esta depredación que diríamos históricamente ha venido haciendo la clase política en este país. Miguel, pero es de llamar la atención que en particular en estos tiempos este chapulineo o chaqueteo se ha dado con mayor intensidad, sobre todo si tomamos en consideración que, bueno, hay otro antecedente que fue en el año 2000, cuando el PRI perdió el poder y muchos priistas se pasaron a las filas blanquiazules. Pero ¿recuerdas tú alguna época en la que se haya dado con más intensidad que la que estamos viviendo ahora? Porque ahora sí que es de todos contra todos, priistas, panistas, perredistas, verde ecologistas, panalistas, etcétera. Sí, mira, en este momento es mucho más evidente. En alguna otra ocasión se percibe esto, pero en otro sentido. Hay una fractura de partidos. Por ejemplo, a partir de lo que fue el Frente Democrático Nacional, que da como resultado la existencia de un partido político, PRD, y que después, por diríamos, acciones de la propia estructura de gobierno, el PRD se fracciona también y se escinde, y aparece por ahí aquello que se conoció como el Partido del Ferrocarril. Pues nos damos cuenta de que los partidos han servido solamente como vehículo para el efecto de seguir manteniendo los privilegios, no para defender posiciones ideológicas o proyectos, siquiera o proyectos de nación, que es lo que le hace mucha falta a este país, un proyecto de nación que nosotros podamos
podamos identificar con precisión y que sepamos a dónde vamos a llegar una vez transcurrido el tiempo de un gobierno determinado. Dice el dicho que es de humano cerrar y de sabio rectificar. ¿Coincides en ello en particular en este caso de cambiar de una ideología diametral a otra? O, por ejemplo, en el caso de Morena, de afiliarse con un partido que está catalogado como de ultraderecha, por ejemplo. Bueno, aquí el problema no es que se pueda aplicar así a pie juntillas esta frase, Juan. El problema está en que ya no hay, vamos a decir, no hay ideología en los diferentes partidos políticos. Todo es en función de lo que la práctica les indica para que se sigan manteniendo en este esquema de reparto de poder. Pudiéramos hablar incluso de un reparto de botín político que luego trasciende. Hemos dejado muy abandonado la atención, por ejemplo, al funcionamiento del Poder Legislativo, y como el Poder Legislativo hace y deshace al antojo de las dirigencias de los partidos, pues nos encontramos con que la representación nuestra no es efectiva, es la representación de los intereses de quienes manejan los partidos o quienes los utilizan como franquicias. Aquí creo que el problema todavía es mayor, porque estamos viendo también que al parejo del deterioro del régimen, del sistema, pues las instituciones que lo forman también vienen dando o vienen, vamos a decir, presentando el mismo deterioro. ¿Y qué papel consideras tú que juega aquí la sociedad civil para permitir o dejar pasar y dejar hacer este tipo de prácticas? Pues es fundamental, incluso mira, lo que ha venido sucediendo en los últimos años, podríamos decir los últimos 4 o 5 años, en términos de posibilidades de cambios, y en algunos casos cambios efectivos pero lentos, pues se han debido fundamentalmente a la presión de la sociedad, incluso a la propuesta de la sociedad. La sociedad tiene que despertar en este caso y tiene que empezar a plantear sus exigencias a quienes eligió para que la representaran o a quienes eligió para que la gobernaran. El sujeto que detenta un cargo público derivado de elección, en este país históricamente se ha considerado, la sociedad lo ha considerado como que tiene todo el derecho de hacer lo que le pegue la gana. Y entonces, en ese que se le pega la gana, pues aparece cualquier tipo de acción de gobierno que deteriora más y más la situación de la propia sociedad. Esa tiene que darse cuenta que necesita conocer la estructura, el poder, su funcionamiento, para poder saber en dónde se está desatendiendo su interés o en dónde se está violentando su propio interés. Todos los partidos políticos tienen una plataforma y tienen una ideología, tienen una declaración de principios. ¿Consideras tú que esta plataforma, esta declaración de principios, algunas muy diferentes a otras en cuanto al papel, en cuanto a la teoría, se ponen en la práctica al momento de gobernar? No, es muy poco lo que podemos ver que se aplica en relación a esta plataforma. Más bien la utilizan para cumplir con un requisito, el requisito que le establece el órgano electoral para poder participar en estos procesos de obtención de poder mediante elecciones. Y decimos en muy pocos espacios, porque son pocos realmente los sujetos que sí se mantienen apegados a su ideología. Entonces, la práctica nos ha venido diciendo de que de pronto el llegar al poder les tiene su sabor, y por lo tanto no quieren perder ese sabor. Hay comentarios del auditorio al respecto. Armando Miramontes dice: opino que los que se cambian de partidos son sinvergüenzas. Tenemos el caso de Samir Fernández, que siendo diputado local quiere ser diputado federal. El PRI va de bajada porque está ocupado por dos personajes, por la CNOP y el presidente del PRI en Torreón, que prácticamente si ellos se quedan ahí, el PRI vuelve a perder, dice Armando Miramontes. Mientras que Jesús Martínez te pregunta, dice: me gustaría preguntarle al invitado cuál es su opinión de Andrés Manuel López Obrador, que está recibiendo la escoria de otros partidos e incluso está aceptando a quienes antes hasta casi la madre le mientan. Bueno, me parece que en este caso no es otra cosa más que el reflejo de lo que se ha venido comentando. Simplemente el deterioro que identificaríamos en este caso como
prácticamente la ausencia en práctica de la plataforma ideológica, sin que sencillamente se hace a un lado. Y ante esa circunstancia, pues diríamos que lo que está sucediendo en el caso de Morena, pues es estar vamos a decir, acopiando cualquier factor que consideren que les va a ser útil y que les va a redituar en el proceso electoral que viene. ¿El fin justifica los medios, Miguel? Bueno, es que hay que ver de quién son, de quién es el fin porque el fin justifica los medios, pero los medios ¿para qué? Estamos hablando de una nación, no estamos hablando de un negocio de unos cuantos, aunque en la realidad funciona así. En este caso me parece que no justifica los medios por la razón de que el fin es el de toda la sociedad, es el de toda la nación. Aquí se está confundiendo y se está abusando en gran medida de la ignorancia de la sociedad, la forma en cómo esto se ha venido manejando. Si lo vemos desde el punto de vista, por ejemplo, de la institucionalidad que se establece a partir del proceso electoral y las autoridades que tienen competencia para organizarlo y vigilarlo, pues nos damos cuenta de que las reglas que se aprobaron y que se reforman una y otra vez según los procesos electorales en puerta, pues nos indican de que también por ahí hay una cierta complicidad en relación a que se permita todo esto. Si hubiera reglas más estrictas en relación al respeto, por ejemplo, de la plataforma de un partido o de su ideología o de sus principios, otra cosa sería, pero no, eso se utiliza nada más para cumplir con la formalidad y poder obtener pues los beneficios que derivan de la participación del proceso. Dinero de todos nosotros en principio y luego, bueno, pues el acceso al poder para hacer lo que te dé la gana. Comentabas hace unos momentos que la sociedad civil es fundamental en este tipo de prácticas y que se sigan prohijando. En este caso, ¿cuál sería tu recomendación o cuál sería tu propuesta por parte de la sociedad civil? Es decir, ¿qué es lo que deberían hacer los ciudadanos? Pues mira, en primer lugar, sacudirnos esta pereza de participación para empezar a darnos a la tarea de conocer las estructuras que nos hemos creado, porque es el conjunto de la sociedad, no podemos separarnos de todo esto, que nos hemos creado para darle orden y para darle organización y funcionamiento a este país. Si no nos enteramos, si no buscamos la manera de conocer qué le compete a cada parte, pues entonces estamos dejando que hagan lo que les pegue la gana. Ya lo habíamos comentado, me parece, en una ocasión anterior. Si lo vemos desde el punto de vista, por ejemplo, del funcionamiento de un Congreso, las tareas fundamentales de un legislador son las de representación, legislación y fiscalización. Como no funciona la primera, pues entonces a la hora de que ellos actúan en la segunda, bueno, lo hacen a partir de sus propios intereses y la fiscalización normalmente va a brillar por su ausencia. Entonces, ¿qué tenemos que conocer? Tenemos que conocer el trabajo, la tarea que tienen quienes nos representan. Pues si tú lo quieres ver de una manera un poco más simple, ¿no? Tendríamos que conocer al gobierno inmediato para poderle exigir. Es más fácil exigirle al gobierno inmediato, al gobierno local, y es más fácil también empezarlo a conocer. ¿Por qué? Porque tenemos a la vista los efectos de la propia acción de gobierno. Entonces, a mí me parece que debemos de tomar conciencia y debemos empezar a hacer el esfuerzo. Yo sé que este no es un asunto de muchos, pero debemos de empezar a hacer el esfuerzo por conocer aquello para poderlo exigir. Si no lo conocemos, no podemos hacer absolutamente nada. Andaríamos dando bandazos y solamente nos limitaríamos a gritar, a lamentarnos, a exigir sin fundamento. Miguel Ángel, ¿qué en el fondo también de todo esto que se ha platicado la mañana de hoy contigo? ¿No hay una necesidad muy grande de refundar o de casi creo que empezar de nuevo en función de los institutos políticos? Porque finalmente desde los institutos políticos es desde donde emanan los candidatos y luego los funcionarios y luego cuando no les favorecen los vientos cambian de partido. ¿No crees que ahí es donde está la crisis? Mira, yo creo que sí, pero es una parte nada más. La otra parte está en la sociedad, está en nosotros. Porque finalmente, si se refunda un esquema de organización y funcionamiento, por ejemplo, de órganos políticos, en este caso estaríamos hablando de partidos,
Pues esto no tiene que hacerse solamente a partir de lo que los propios políticos van a decidir, sino de lo que deba de presentar y hacer la propia sociedad. Cuando la sociedad se organiza, actúa de manera más, diríamos, más adecuada, más seria, y los propósitos que se plantean por lo regular se consiguen. Ustedes fueron diríamos, actores y vieron lo que pasó hace un par de años en relación a la promoción de esta iniciativa de ley 3 de 3, que quedó en 2 de 3, pero que finalmente fue un esfuerzo que derivó de la presencia de la sociedad civil organizada, pero también informada, documentada, y la participación fue en el más alto de los niveles, porque ellos tenían presencia directa en las comisiones que los diferentes órganos colegiados, como fue el Senado y la Cámara de Diputados, estuvieron discutiendo estos asuntos. Necesitamos darnos cuenta de que debemos conocer para hacerlo, debemos organizarnos para ello, y en conjunto con quienes se dedican a la política, quienes se dedican profesionalmente a esto, pues empezar a conversar y empezar a determinar qué es lo que más conviene, porque está en juego el futuro del país y el futuro de las generaciones que vienen, y eso no lo consideran su propio futuro y consideran la próxima elección para como dijo Juan al principio, para volver a hacer otra vez el acto de los chapulines. César Reyes se comunica y dice, están hablando de los que se cambian de partido y les dicen sinvergüenzas. Un caso es el de la diputada Cuevas, que era panista y se cambió a Morena. ¿Por qué no le dan la misma característica de sinvergüenza al PAN, que se unió al PRD? Pregunta César Reyes. Es otra cosa. Bueno, aquí el inicio de esta charla fue precisamente lo sinvergüenza de la clase política. Estamos hablando de esto. Estamos hablando de la pérdida de principios, de la pérdida de ideología, que es el punto de referencia para entender qué es lo que está pasando. Y esto que está sucediendo, bueno, simplemente vean ustedes una nota del diario de ayer, en donde aparece, por ejemplo, por ahí, en relación a una serie de sujetos o personas que se van a presentar para cargos de elección, en donde está toda la parentela del gobernador de Puebla. Si lo vemos desde el punto de vista de cómo se han venido conformando los poderes a lo largo de los últimos 20-25 años, pues tranquilamente pudiéramos decir que ha sido un poder heredado, porque son parientes los que participan en todo esto, y pues guardadas todas las proporciones estaríamos prácticamente en el siglo XXI, en la época feudal. También se comunica Radio Escucha a través de WhatsApp y dice, hablando de cambios de ideología, quizá el precandidato con menos cambios es López Obrador, aunque ha cambiado de partido, la ideología no ha cambiado tanto, es lo que dice Radio Escucha. Bueno, yo creo que aquí no hay que confundir la ideología con las ideas, claro, porque la ideología es una plataforma, y esa plataforma debe de estar sustentada en principios, y los principios deben de servir para poner en práctica lo que la plataforma establece. Entonces, si no hay un proyecto de nación que sea congruente, y no me refiero a la frase en sí nada más, un proyecto con una visión de a dónde vamos en los próximos años. Muy bien, Miguel Ángel Ordaz, académico y analista, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Gracias a ti, Juan, hasta luego. Buenos días.